Cuánta autodisciplina y humildad se necesita para no compartir con ninguno de tus hermanos ni siquiera los momentos más maravillosos de tu vida. Tomemos un tiempo para reflexionarnos sobre ello. Nuestro testimonio hoy es una persona de esta índole, Konstantin Sabo, de Ucrania, de la zona de Transcarpatia. Es descendiente de una familia de sacerdotes. Su padre fue secuestrado por su fe, estuvo preso en el Gulag durante 5 años. Su tío era sacerdote, fue asesinado en plena calle. Esto esperaba a los miembros de la Iglesia greco-católica en la Unión Soviética tras el secreto de Stalin. Así que la Iglesia entró en la ilegalidad y actuó en secreto hasta el cambio de régimen. Konstantin Sabo, a pesar de estos hechos y a pesar del constante seguimiento de la policía secreta, se comprometió a ingresar al sacerdocio. Su preparación y el acto de su consagración también se llevaron a cabo en secreto. Solo su esposa y su madre sabían de este último hecho de toda su familia. Además de su trabajo civil, realizó en secreto las ceremonias durante 3 años. Su primera ceremonia pudo darla en 1989 junto con 16 sacerdotes y 2 obispos. Entonces fue la primera vez que se sintió realmente como un sacerdote. Actualmente es capellán de Sislos, párroco de los fieles húngaros y eslavos de Konzsas y participa en la investigación de la historia del pasado de la diócesis. Que le demos una calurosa bienvenida a Konstantin Sabo. Excelencias, excelentísimos cardenales, eminentísimos cardenales, excelentísimos arzobispos, obispos, queridos hermanos, gloria a Jesucristo. Acercaos con temor de Dios, fe y amor. En la liturgia bizantina, el sacerdote con estas palabras invita a los fieles a la Sagrada Comunión. Temor de Dios, fe y amor. Estas son las cosas que necesito. En estas debo estar presente y vivir si quiero cumplir con la enseñanza de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. 2021 es el año de los aniversarios en la diócesis greco-católica de Mukachevo. El 24 de abril celebramos el 375 aniversario de la unión de Uzhgorod. En septiembre, al cabo de 2 semanas, conmemoraremos la canonización de la diócesis que tuvo lugar hace 250 años, y el 27 de junio festejamos el 20º aniversario de la canonización de nuestro obispo mártir Todor Rómsa. En nombre de nuestro gobernador apostólico, el obispo Nilus Lusak, y en nombre de los sacerdotes, monjes y devotos de la diócesis, agradezco esta maravillosa oportunidad de poder presentar en este Congreso Eucarístico Internacional la situación actual de mi querida diócesis. Jesucristo dijo: habrá un solo rebaño y un solo pastor. En un momento nuestros antepasados se desviarán de eso, pero otros antepasados de nosotros trataron de rectificarlo hace 375 años.
que prácticamente ocurrió con la unión de Uzhhorod. Desde hace 250 años, como una diócesis independiente, somos miembros de la Iglesia Católica Universal. Muchos obispos eminentes dirigieron, lideraron y construyeron la vida de nuestra diócesis. Hace 77 años, la divina providencia volvió a poner prueba al obispo de nuestra diócesis. En octubre de 1944, el ejército soviético ocupa Transcarpatia, esta maravillosa región, al lado de la cordillera de los Cárpatos, con sus ríos, su pueblo trabajador y amante de Dios. No es, pues, mera casualidad de que su objetivo principal fuera anexar esta zona al gran imperio soviético. Sin embargo, inmediatamente se enfrentan al hecho de que la diócesis greco-católica de Mukachevo es dominante en esta área, liderada en aquel entonces por el joven obispo Todor Romza, que llevaba menos de un mes ordenado. La diócesis tenía 500.000 de creyentes, un sistema escolar avanzado, bienes inmuebles, bosques y varias hectáreas de tierras agrícolas. También parte de la historia es el hecho de que las diócesis greco-católicas de Leópolis y Stanislav ya se habían incorporado en la Iglesia Ortodoxa rusa. El guión está hecho para ser implementado en la diócesis de Mukachevo también. Lo que pasa es que no pudieron ni convencer ni intimidar tanto a los sacerdotes de la diócesis de Mukachevo que se convirtiesen en un grupo iniciador como el padre Kostelnik y sus colegas en Leópolis. En octubre de 1947, el régimen acaba al obispo Todor Romza siguiendo las instrucciones de Nikita Khrushchev, pues él fue asesinado. Fue un atentado que parecía ser como si fuese un accidente, pero luego en el hospital lo asesinaron definitivamente. Tras el asesinato del obispo, el sacerdocio y los fieles se vuelven aún más decididos. El año 1948 es prueba de ello porque en ese año no hay ni un solo sacerdote que se convierta a la ortodoxia. Nuestras iglesias fueron despojadas por la fuerza. 10 sacerdotes fueron arrestados por acusaciones inventadas y varias ordenanzas dificultaron la vida del sacerdocio. Se confiscaron las parroquias para afligir a los sacerdotes, que en su gran mayoría tenían familias con muchos hijos. De los 127 sacerdotes profesantes, 93 tenían familias y en estas 93 familias se criaban 368 niños. Bueno, tenemos por una parte los sacerdotes profesantes y tenemos los sacerdotes confesores, que tenemos relativamente pocos datos de ellos. Tan solo en 2 familias de ellos se criaban 25 niños. Uno tenía 16 y el otro 9 hijos. Las esposas de los sacerdotes se despidieron de sus trabajos porque casi todas eran maestras. En mayo de 1948 incluso se emitió un decreto que prohibía a contratar para cualquier trabajo civil a los sacerdotes obligados a abandonar su servicio sacerdotal. El 17 de febrero de 1949 empezaron la matanza. En ese momento la diócesis tenía más de 300 sacerdotes, de los cuales 127 eran confesores y 30 fueron martirizados, que nunca volvieron a su casa. 41 de los sacerdotes fieles se quedaron en el país y comenzaron su ministerio secreto en las catacumbas de la diócesis. 132 personas firmaron, es decir, se convirtieron a la ortodoxia. El número de los que realmente se quedaron allí, sin embargo, fue alrededor de 60, ya que la mayoría de ellos regresó a la Iglesia Católica.
Nuestros sacerdotes, confesores y fieles, una vez más experimentando la unión en circunstancias muy difíciles, demostrar una vez más su lealtad a la Santa Sede y a la enseñanza de Cristo, que dice: un rebaño y un pastor. Ellos, habiendo visto la Academia Oriental, entre comillas, el Gulag, asumieron trabajos humillantes para poder mantener a sus familias, mantuvieron su fe, su temor a Dios y su amor a la Iglesia y al buen Dios, sacando una nota sobresaliente en el examen de humanidad. Permítanme citar las palabras de mi amado docente y profesor, el doctor Elemir Ortutay. Alguna maravillosa fuerza nos llenó, porque no teníamos miedo al futuro. Es cierto, nuestros cuerpos fueron quebrantados un poco, pero nuestras almas se mantuvieron fuertes. Cierto es, nuestros templos fueron confiscados, pero nuestra fe no se quebrantó. Durante 40 años, la diócesis vivió y funcionó sin estar registrada oficialmente. Ese periodo lo llamamos los tiempos de las catacumbas. Durante ese periodo, nuestros obispos ordenados en secreto fueron Sándor Chira, Pederoros, Konstantin Sabo, János Semedi, Josef Olovac e Iván Margitic, y junto con ellos 47 sacerdotes ordenados en secreto, día tras día, durante 40 años. Primero hicieron su trabajo cívico y luego se dedicaron al servicio sacerdotal. No tuvimos la oportunidad de llevar un registro, pero bautizamos también al hijo del secretario del partido, incluso al hijo de un mayor del Comité para la Seguridad del Estado, el KGB, por supuesto en secreto, con puertas cerradas y las ventanas tapadas con cortinas. En diciembre de 1989, nuestra iglesia fue legalizada, lo que significaba, entre otras cosas, que ya no se nos castigaba si realizábamos la Santa Liturgia en algún lugar público. En 1949, en unas pocas horas, se nos quitaron la catedral y el palacio episcopal de Uzhhorod. En devolvernos, recuperarlos, tardaron varios años. Hasta hoy en día no hemos recibido ninguna compensación. Nadie nos ha pedido perdón. Nuestros inmuebles, nuestras iglesias no se nos han devuelto. La mentalidad comunista ateo todavía se nota, se percibe hasta hoy en día en nuestra región. De las 440 iglesias confiscadas por los ortodoxos, se nos han devuelto 117, lo que significa que tuvimos que luchar 117 batallas para recuperar lo que era originalmente nuestro. De los 5 monasterios hemos logrado recuperar 3. Actualmente tenemos 291 iglesias y 30 se están construyendo. Estamos lejos de los datos de 1949. La diócesis dispone de 270 sacerdotes activos y 18 sacerdotes eméritos, así como 29 monjes que pertenecen a las órdenes de San Basilio el Grande, del Santísimo Redentor de San Francisco y de los capuchinos. En 2019, 2.232 niños realizaron la primera comunión, mientras que el año pasado 1.767. La vida sacramental ha conservado su carácter tradicional en la mayor parte de la diócesis, que tiene sus lados positivos y un poco más negativos. En muchas parroquias todavía existe la práctica de la confesión y la Sagrada Comunión anual en la época de la Pascua. Después de 30 años, en muchas parroquias, poco a poco, están cobrando terreno la confesión mensual y los ejercicios espirituales navideños. Cada vez más se prepara para la fiesta del santo principal de la Iglesia, y en el marco de esta preparación, la confesión y la recepción de la Eucaristía.
A nuestros devotos les gustan las peregrinaciones, principalmente a los santuarios de la Madre de Dios, incluida Hungría, María Poch, donde la participación en la Sagrada Comunión renueva nuestra vida espiritual. Estuvimos 40 años en la ilegitimidad, tan solo desde hace 30 años hemos podido volver a la normalidad. Le doy un saludo especial a nuestro pastor principal romano católico. Él dijo que lo que se destruye en 40 años no se puede reconstruir en 40. El distrito decánico greco-católico húngaro de Beregovo pertenece a la diócesis greco-católica de Mukachevo, dirigido por el obispo János Semedi. Prácticamente a nuestro distrito pertenecen todos los pueblos desde Uzhgorod, de Beregovo a Vinohradiv. El obispo diocesano János Semedi estableció el distrito el 30 de agosto de 1996. Nosotros allí vivimos en una triple minoría, simplemente porque somos húngaros greco-católicos en Ucrania. Las estadísticas de nuestros distritos son los siguientes. Actualmente tenemos 45 iglesias locales dirigidas por 17 sacerdotes. De estos 23 son parroquias, las otras 22 son iglesias filiales. Tenemos 9 estudiantes del sacerdocio de habla húngara. Nuestras organizaciones son la Organización Juvenil Greco-Católica, Pastoral Universitaria, Servicio de Caridad de San Panteleimón, Estudio de Medios, Editorial de Prensa, Comité de Guardería Infantil. Tenemos el archivo y biblioteca István Bendas. Estamos organizando el Centro Ortutai, también un museo de la diócesis. Tenemos un instituto de Karetzvalva que en este año escolar abre sus puertas con más de 180 alumnos. Cabe recalcarse que en 2003 había tan solo 36 jóvenes estudiando en la escuela. Nuestro liceo, de acuerdo con el sistema independiente ucraniano de las escuelas húngaras de Transcarpatia, el año pasado fue el primero, el año pasado el segundo. En el marco del programa de desarrollo para guarderías de la Cuenca de los Cárpatos, estamos presentes en 4 guarderías con el programa educativo de nuestra iglesia. Enseñamos catequismo en 21 guarderías, hemos realizado obras de rehabilitación y ampliación en 7 guarderías y pronto terminará la construcción de 4 nuevas guarderías. Nuestros planes de cara al futuro son, pues, deseamos establecer un colegio universitario en Uzhgorod, garantizar la operatividad de una o varias guarderías en Uzhgorod, ampliar nuestro sistema escolar con escuelas primarias, crear un centro de vacaciones juvenil para el distrito, una residencia de ancianos, una guardería diurna. También deseamos rehabilitar el palacete de Tiszaújhely, establecer un centro de caridad y queremos renovar nuestras iglesias. El distrito decánico greco-católico húngaro de Beregovo desempeña un papel destacado en la diócesis. La aplicación de ello es que ya que la diócesis greco-católica de Hajdú-Dorog y Szilárd Keresztes, el obispo diocesano de aquel entonces, ya desde 1989 han sido de gran ayuda para nosotros. Los sacerdotes que terminan sus estudios en Nyíregyháza tratan de organizar la vida eclesiástica según nuestra patria original. Me gustaría enumerar casi por nombre a todos aquellos que nos han apoyado y enseñado en todas partes y en todo. El pastor principal, por ejemplo, quisiera destacar el padre obispo Atanasio, el inolvidable Palva Choca, y bueno, podría seguir enumerando los nombres: Chándor, Atamán, mi amigo,
mi hermano que está aquí con nosotros, que fue uno de los primeros que estuvo allí en Transcarpatia, que participó en mi primera liturgia en Beregovo, no en una iglesia, en un cementerio. Y podría seguir enumerando los sacerdotes de Ayudorog. A ver, la frase tantas veces repetida que tú vienes de Transcarpatia, eres el sacerdote de la diócesis de Mukachevo, era como un llamamiento para ser siempre bienvenido en todas partes. Hoy en día también nos apoya mucho el padre Felipe, actual arzobispo metropolitano, que entiende plenamente nuestras preocupaciones y luchas. El padre obispo Abel ha llegado a la arquidiócesis de nuestra tierra, que nos llena de orgullo, pues él es natural de nuestra tierra. Gratitud y agradecimiento al actual gobierno húngaro y a la Facultad Episcopal Católica húngara, al cardenal Péter Erdő, por sus esfuerzos para ayudar y apoyar a nuestra diócesis, y dentro de esta los fieles greco-católicos húngaros. Podría seguir hablando mucho sobre el pasado. El pasado nos obliga. Sería muy oportuno sacar las conclusiones pertinentes de lo que ha sucedido en el pasado. Un ejemplo de ello es que no es apropiado que un sacerdote se involucre demasiado en la gran política. Cuando estudio el pasado de nuestros sacerdotes políticos, digo modestamente, no hay nada de qué estar orgulloso. Al investigar la vida de nuestros sacerdotes, confesores y fieles, Péter Orosz, Sándor Gira, mi abuelo, mi padre, mi querido profesor, el doctor Elemar Ortutai, o el canónigo István Bendas. Su ejemplo muchas veces me da fuerza. De ellos aprendí la importancia de respetar la palabra dada, cumplir con las obligaciones. Todo ello significa conservar mi cristianismo. Hoy en día estamos viviendo otros tiempos, tenemos otros desafíos, pero el enemigo sigue siendo el mismo hoy, Satanás, el maligno, que como diabolos todavía quiere dividirnos, desviarnos del buen Dios, crear una sociedad en la que todo está al revés, donde todo lo que es valor sagrado, bello y bueno no se quiere. Eso es precisamente de lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del último año y medio, en estos tiempos de la pandemia. El año pasado, al comienzo de la pandemia, ya estábamos en la época de la Cuaresma, durante la cual la instrucción ceremonial bizantina prescribe el orden de las prebendiciones, y de las prebendiciones a la ceremonia el sacerdote dice acercaos, y dado que la transmisión se lleva a cabo en línea, no había nadie quien pudiese acercarse. Voy a formular una pregunta. ¿Está la Iglesia enfrentando un nuevo desafío? Debemos prepararnos para una vida sacramental nueva y diferente. Tenemos que reflexionar sobre cómo podemos entregar la Santa Eucaristía cuando nos esperan estos desafíos. Precisamente en la conferencia de Esztergom se ha mencionado que dos papas en las últimas décadas nos han reforzado que es la Eucaristía que mantiene la Iglesia. San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Si tengo que hablar sobre el futuro, me gustaría desear que finalmente tuviéramos un gobierno en nuestra patria, en Transcarpatia, que considerase a la Iglesia como un socio, que apreciase nuestros esfuerzos por hacer que la Iglesia trabaje por el bien común. La Iglesia que educa a los niños y niñas y a los jóvenes en la moral, la belleza de buena fe, que estamos tratando de educar
a seres humanos que tratan de enfrentar el mal, las mentiras, los fenómenos antinaturales e impíos. La vida sacramental sirve de gran ayuda en ello. Pues es entonces cuando entendemos y apreciamos la importancia de la fe. Nos damos cuenta de que sin el temor a Dios destinamos nuestra vida y nuestro futuro a la condenación. Donde hay amor y somos capaces de hacer sacrificios, allí tenemos futuro. 386 niños en las familias de los sacerdotes confesores. Yo soy uno de ellos. Igual soy el último de ellos. Yo he hablado en su nombre. He tratado de reflexionar sobre estos hechos, de los cuales, repito, nadie nos ha pedido perdón. Mi querida madre murió, que había tenido que vivir una vida desde la edad de 24 años, cuando mi padre fue arrestado. Se quedó allí sola con un niño de 1 año y medio, y el que conoce un poquito la región de Transcarpatia, desde Berego hasta Uzhgorod, hasta Rabo, fue perseguida. Igual pudo trabajar una semana en algún lugar. En muchos lugares ni siquiera lo contrataron. Lo chantajearon y murió que nadie le había pedido perdón. Nadie le dijo que nos habíamos equivocado, que habíamos hecho algo malo. Yo quisiera terminar con una oración que solemos pronunciar después de la Eucaristía. Cristo Dios nuestro, que eres la complejidad de los profetas y de Dios, que has ejecutado. Cristo nuestro, que eres tú mismo la plenitud de la ley y de los profetas, que has cumplido toda la economía de tu Padre, llena nuestro corazón de gozo y alegría. Con estas palabras deseo que este Congreso Eucarístico traiga mucho gozo y alegría al mundo entero. Muchas gracias.